Hola, bienvenidos a Teología Colectiva, donde hacemos teología en comunidad. A partir de la Reforma Protestante se ha hecho un énfasis en la lectura de la Biblia. Pero si te dijera que muchos de los primeros cristianos nunca leyeron la Biblia, ¿es posible ser cristiano y crecer espiritualmente sin leer las Escrituras? ¿Por qué muchos cristianos antiguos nunca leyeron la Biblia? ¿Cuál era la relación de los primeros cristianos con el texto bíblico? Y una pregunta quizá más contemporánea: ¿escuchar la Biblia es igual de válido que leerla? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas y otras similares, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Sí, es verdad, muchos de los cristianos antiguos nunca leyeron la Biblia. Pero, ¿cómo es posible esto? Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Este video no tiene el objetivo de que abandones tu lectura bíblica. Todo lo contrario, la lectura bíblica es fundamental para el crecimiento espiritual, doctrinal y teológico. Sin embargo, en este video quiero compartirte algunos datos sobre la realidad sociocultural en la que vivieron los primeros cristianos y a su vez reflexionar sobre la importancia de valorar las herramientas que hoy tú y yo tenemos para acercarnos a los textos bíblicos. Volviendo al tema, según los estudios que se han hecho sobre el cristianismo primitivo, es posible concluir que la gran mayoría de los cristianos nunca leyó la Biblia. Esto se debe a diferentes razones. En primer lugar, el Nuevo Testamento estaba en proceso. Los primeros seguidores de Jesús no pudieron haber leído la Biblia completa tal y como la conocemos hoy, porque durante la segunda mitad del siglo I, muchos de los textos que hoy conocemos se estaban escribiendo. Se estaba formando el Nuevo Testamento. En este sentido, la Biblia de Jesús y de los primeros cristianos fue el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea. Alguien dijo que el cristianismo es único entre las religiones del mundo en cuanto a que nació con la Biblia desde la cuna, pues los primeros cristianos entendieron desde un principio la identidad y la misión de Jesús a partir de las escrituras judías. De hecho, en cierto sentido, el Nuevo Testamento es una explicación detallada de cómo leer cristológicamente el Antiguo Testamento, así como las implicaciones prácticas de esta lectura. Número 2. Para los primeros cristianos era difícil conseguir copias de las Escrituras. Los primeros cristianos vivieron mucho tiempo antes de que se inventara la imprenta. En aquella época los textos se copiaban manualmente. Esto implica que el proceso para copiar un libro sea más lento y a su vez más costoso. Los primeros cristianos no procedían de las clases ricas y acomodadas, por lo que conseguir copias de las Escrituras era algo bastante complicado para ellos. Esto hace incluso más impresionante la propagación de los escritos cristianos y su preservación durante más de 1400 años, pues solo hasta que se inventó la imprenta la Biblia se pudo distribuir de forma masiva. Número 3. El analfabetismo. Es probable que en el siglo I y II después de Cristo la mayoría de los cristianos no supieran leer ni escribir. Por lo tanto, aunque consiguieran una copia de las Escrituras, probablemente no tuvieran la habilidad para leerla. Aquí cabe una aclaración. El analfabetismo de los primeros cristianos no era un rasgo específico o particular de los seguidores de Jesús. Aquí estamos hablando, en todo caso, de una característica general del ambiente romano de la antigüedad. Los estudios que se han hecho sobre el Imperio Romano durante los primeros siglos de la era cristiana han concluido que la mayoría de la población era lo que los estudiosos llaman analfabeta funcional. En otras palabras, los estudiosos suponen que la mayoría de los cristianos eran analfabetas, pero no como una característica específica de ellos, sino porque era lo más común para una persona de esa época. Ahora bien, paradójicamente, aunque la gran mayoría en la iglesia primitiva era analfabeta, el fundamento de su fe y su práctica se fue materializando en una serie de escritos: cartas, evangelios, hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. La pregunta obligada es: si los cristianos no sabían leer, ¿por qué se escribió el Nuevo Testamento? Dicho de otro modo, ¿cuál era la relación de los primeros cristianos con los textos bíblicos? Y la respuesta a esto es súper interesante, porque aunque la mayoría de los primeros cristianos durante el siglo I y siglo II eran analfabetas funcionales, la Iglesia desarrolló una técnica para el estudio de las Escrituras que puede ser el precedente para el audiolibro. Solamente se necesitaba a una persona en una iglesia determinada que fuera capaz de leer para que todos pudieran recibir la palabra.
La forma en la que los primeros cristianos se apropiaban del texto, se apropiaban de las escrituras, conocían la palabra de Dios, no era mediante la lectura, sino a través de la escucha. En este contexto tiene todo el sentido Romanos 10:17, cuando dice, la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que muchos o la mayoría de los cristianos en la antigüedad nunca hubieran leído la Biblia, no significa que no la conocieran. Los antiguos seguidores de Jesús se congregaban para escuchar las Escrituras y se esforzaban por memorizarlas, pues eran conscientes de que solamente las Escrituras y el testimonio de los apóstoles podrían ser el fundamento adecuado para la fe, la espiritualidad y el estilo de vida cristiano. En la época del audiolibro en la que vivimos, la experiencia de los primeros cristianos pudiera parecer un argumento a favor de que escuchar la Biblia sustituye su lectura. Sin embargo, me gustaría llamar tu atención a lo siguiente. Las razones por las que los primeros cristianos no leían las Escrituras eran de dos tipos. En primer lugar, porque tenían dificultades para acceder a ellas. Como mencionamos, muchos de los textos del Nuevo Testamento apenas estaban siendo escritos, sobre todo a finales del siglo I. Y por otro lado, no siempre era sencillo conseguir copias de los escritos bíblicos. Y en segundo lugar, el tema del analfabetismo. Muchos cristianos no sabían leer ni escribir. Por esto, considero que deberíamos valorar el gran privilegio que tenemos hoy de contar con la Biblia en nuestro idioma y además de contar con muchos recursos, no solo para su lectura, sino también para su interpretación. Hoy podemos acceder a diferentes versiones de la Biblia en español. Tenemos herramientas que nos permiten leerla, escucharla, incluso si así lo deseamos, podemos verla. También hay diferentes comentarios bíblicos y plataformas que pueden enriquecer nuestro estudio de la palabra de Dios. Además, a diferencia de los primeros seguidores de Jesús, la mayoría de nosotros tuvimos acceso a la educación y contamos con las habilidades para leer y escribir. En este sentido, somos privilegiados. Estoy seguro de que si los primeros cristianos hubieran tenido los recursos y la alfabetización necesaria, se hubieran dedicado a escudriñar las Escrituras. Incluso es admirable el testimonio de aquellos cristianos que sí sabían leer, pues pusieron su capacidad al servicio de la comunidad, para que todos, incluso aquellos que no supieran leer, pudieran acceder a las Escrituras y conocieran el fundamento de su fe de primera mano. En este sentido, los primeros cristianos testifican de la importancia de las Escrituras, pero al mismo tiempo nos desafían para que la fe cristiana y el acceso a las Escrituras no se vuelva algo exclusivo para personas superdotadas. El espíritu de la iglesia fue y debe ser que la palabra esté a disposición de todos. En este sentido debemos ser una comunidad inclusiva, haciendo que nuestros dones y talentos, incluso aquellos dones intelectuales, estén al servicio de los más débiles. Por lo tanto, considero que la verdadera pregunta no es escuchar o leer la Biblia. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todos los recursos que tenemos hoy para acercarnos a las Escrituras? El verdadero reto es leer, escuchar, estudiar, pero sobre todo vivir la palabra. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este video. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Alguna vez te habías preguntado acerca de este tema? ¿Prefieres escuchar o leer la Biblia? ¿En qué áreas consideras que la fe cristiana pudiera ser más inclusiva? ¿Cómo podemos lograr que el acceso a la Biblia sea más sencillo para las personas de nuestro tiempo? Escribe tus respuestas en los comentarios. Si quieres más contenido como este, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita. También puedes darle like a este video y compartírselo a un amigo que sabes que necesita empezar a leer o a escuchar la Biblia.